Hola, bienvenido a este nuevo video de cálculo integral, es la asignatura. Continúo todavía explicando ciertos ejercicios y temas correspondiente al teorema fundamental del cálculo. Los invito, o te invito a ti que estás viendo el video, a que le des me gusta, a que lo compartas, te suscribas al canal. Si te das una visita por el canal, te vas a dar cuenta de que hay muchos videos que te pueden servir en todo lo que es el área de matemáticas. Y bueno, pues ojalá y puedas compartirlo también. Y bueno, en el video pasado les dejé de tarea por ahí resolver este pequeño problema, muy sencillito. Nos dice que calcule la siguiente sumatoria de k igual a 20 a 100 de el cuadrado del binomio 2k más 1. Si ustedes observan, tiene algo nuevo este ejercicio. Nuevo porque, bueno, no lo hemos visto, no significa que sea nuevo porque no exista, sino porque no lo habíamos visto. Normalmente las sumatorias habíamos iniciado con el índice igual a 1. Aquí estoy iniciándolo con un número diferente de 1, lo que significa que no puedo utilizar directamente estas propiedades o fórmulas que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque todas estas inician igual a 1 hasta n. Entonces, yo tengo que convertir esto a una, digamos, forma posible de poderlo evaluar. Pero bueno, nada es imposible. Aquí, lo primero que voy a hacer es desarrollar este binomio al cuadrado, ¿sí? Es lo primero que tenemos que hacer y después separar para poder establecer de qué manera vamos a abordar el problema. Entonces, esto es igual, sumatoria de k igual a 20 hasta 100 de 2k elevado al cuadrado nos sale 4k cuadrada más 2 por 2k por 1 son 4k más 1 al cuadrado que sigue siendo 1, ¿sí? Eso es básicamente lo que tenemos de manera inicial. Ahora, vamos a ver, en el caso del siguiente, por ahí hay una fórmula que no les proporcioné, pero la voy a colocar por aquí. Una formulita muy sencilla también y muy, ¿cómo se llama? Útil. Sumatoria de i igual a k hasta n de una constante es igual a la constante que multiplica a n menos k más 1. ¿Sí? Esta no inicia en 1 el índice, inicia en k, que bien puede ser el 20, y se refiere a cuando es una constante. Nos va a ser útil para este último elemento. A la hora de hacer la sumatoria de k igual a 20 hasta 100 para 1, bueno, pues podemos aplicar directamente esta formulita que está aquí. Bien, entonces lo que voy a hacer es separar cada uno de los términos. Nuevamente tengo este 4 es una constante, sale, y tengo en este caso 4 veces la sumatoria de k igual a 20 hasta 100 de k cuadrada más 4 veces la sumatoria de k igual a 20 hasta 100 de k más la sumatoria de k igual a 20
hasta 100 del número 1. ¿Sí? Bien, ahorita lo sacamos con esta fórmula que acabo de agregar, pero ahora lo importante es cómo voy a transformar estos 20 en 1. Si realmente, bueno, pues quiero aplicar cualquiera de estas fórmulas, tengo que hacer esa transformación. Y para ello vamos a ocupar esta propiedad que está aquí. La voy a explicar por aquí abajo, aunque es muy probable que la tenga que borrar. Pero pues bueno, ustedes la copian por ahí. Si nosotros tenemos, y voy a repetir la fórmula, que dice que la sumatoria de igual a 1 a n de un elemento a subíndice i es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta un elemento k del elemento a de i más la sumatoria cuando i es igual a k más 1 hasta el elemento n del elemento a de i. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí estos dos inician en 1, pero este no. Este k más 1 es un valor intermedio entre el 1 y n. Es lo que les decía yo en uno de los videos anteriores. Entonces lo que voy a hacer es despejar esto que tengo yo aquí, ¿sí?, para poder aplicarlo a estos dos elementos que están aquí. Bueno, a los tres elementos. De tal forma que, bueno, serían los dos, porque para este sí tengo una fórmula que me puede obtener el valor directamente sin necesidad de hacer la transformación. Pero de estos dos primeros términos sí es necesario. Entonces, si yo despejo esta que tengo aquí, nos queda sumatoria de i igual a k más 1 hasta n del elemento a subíndice i es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n, que es este elemento del elemento a de i, menos, porque este término que tenemos aquí lo pasamos de este lado de la ecuación, al lado izquierdo de la ecuación, y por lo tanto pasa a negativo, menos la sumatoria de i igual a 1 hasta k del elemento a de i, ¿sí? Y de esa forma, bueno, con esta formulita vamos a poder transformar esto que tenemos acá. Ahora, vamos a utilizar precisamente este que tenemos aquí, nos queda fuera 4, ya sustituyendo la sumatoria de k igual a 1 a 100 de k cuadrada menos la sumatoria de k igual a 1 hasta 19 de k cuadrada, de igual forma, más este es el primer término de aquí, ya desarrollando esta fórmula que sacamos aquí abajo, más otra vez este segundo término, empezamos con 4 veces, que multiplica. Esto lo desarrollamos a esta otra forma y pues nos queda de manera muy similar, sumatoria de k igual a 1 hasta 100 de k menos la sumatoria de k igual a 1 hasta 19, igual del elemento k, más la sumatoria de
K igual a 20 a 100 de este 1, dice que es la constante, que en este caso es 1, que multiplica a n, que es 100, menos k, que es 20, más 1. ¿Sí? Digamos que lo único que hice fue utilizar cada término de los que están aquí dentro de esta función y lo coloqué aquí. ¿Sí? C, que es la constante, 10, en este caso es n, perdón, 10 no es 100. 100 menos 20, que es el límite inferior, más 1. ¿Sí? Y con esto, bueno, pues tenemos que obtener precisamente el valor que estamos requiriendo para este término. Bien, una vez que desarrollamos esto, pues tenemos que desarrollar para la sumatoria de k igual a 1 a 100 de k cuadrada menos k igual a 1 a 19 de k cuadrada. ¿Sí? ¿Por qué 19? Bueno, pues porque si tenemos k igual a 20, aquí en este caso, como el elemento igual a k más 1, si es igual a 20, entonces el elemento de acá tendría que ser 19, forzosamente, es decir, un número menor. Lo mismo pasa acá. Ahora, tenemos que desarrollarlos. Eso, bueno, pues es un poquito más sencillo, porque ya nada más es cuestión de colocar 4, que va a multiplicar a, si observamos para k cuadrada, es esta que está aquí, n por n más 1 por 2n más 1. N vale 100, por n más 1 son 101, por 2n más 1, 2 por 100 son 200, más 1 son 201. Esto dividido por 6, ¿vale? Más, perdón, aquí me falta el menos, que en este caso es el segundo término. Esto que está aquí es únicamente esto. Me falta este, menos, tengo aquí n, que es 19, por n más 1, que sería 20, por 2n más 1, 19 por 19, perdón, 19 por 2 son 38, más 1 sería 39. Esto entre 6. Luego tenemos más lo mismo. Ahora este nos queda como 4 veces n, que es 100, por n más 1, que es 101. Como es únicamente k, es este que tenemos aquí, no va al cuadrado ni ningún exponente, es únicamente el elemento, n por n más 1 sobre 2, menos, vamos por este, sumatoria de k igual a 1 a 19, en este caso del elemento k, y pues igual tenemos 19 por n más 1, que sería 19 más 1, serían 20, entre 2. Más el último elemento, 100 menos 20 más 1, 100 menos 20 son 80, más 1 son 81. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos ya un poquito más avanzada la situación. ¿Qué nos falta? Bueno, pues sí nos falta bastantito todavía por desarrollar. Vamos a borrar esto. Ya no es mucho, pero aún tenemos trabajo que hacer aquí.
Esto quedaría igual. Si nosotros hacemos la operación en la calculadora de estos dos, nos quedaría, bueno, ya multiplicado por 4, 1.343.520 más, si hacemos esta operación multiplicado por 4, nos tiene que quedar 19.440 más 81, ¿sí? Es decir, la sumatoria de k igual a 20 a 100 de 4k cuadrada es esto. La sumatoria de k igual a 20 a 100 de 4k es esto de aquí. Y la sumatoria de k igual a 20 a 100 de 1 es el 81, ¿sí? De tal suerte que al sacar esta sumatoria, esta suma, nos tiene que quedar 1.363.041. Y ese sería el resultado final que obtendríamos de esta sumatoria. ¿Sale? Bien, pues eso es todo por este video. Espero les haya gustado, les haya servido de algo y nos vemos hasta la próxima.